Hola queridos amigos, hay varios temas que me gustaría compartir con ustedes, pero sí creí importante el hacer una introducción, el presentar este video de antemano antes de dedicarnos a ellos. Y no les voy a negar que es una duda la cual asalta incluso a nosotros que nos dedicamos a esta rama astrológica, a esta rama tal vez más mística de la existencia. Por lo tanto, sería interesante el descubrir esta raíz, el descifrar el porqué de sobre todo esta desconfianza. Yo sé que es complejo el pensar que astros, planetas que tal vez están incluso a años luz de aquí, puedan tener cierta influencia en nosotros, en nuestra vida e incluso en nuestro destino. Si lo vemos desde esta perspectiva física, de hecho es bastante difícil el poder acomodar esta posibilidad dentro de nuestra vida. Pero vayamos a la raíz de dónde viene el ser escépticos. Y si observamos y somos muy honestos con nosotros mismos, el escepticismo siempre tiene un origen de desconfianza, de tener miedo ante lo que se nos presenta, de no confiar que todo está sucediendo en cierto orden y no nos gusta entrar como en este juego, ¿no? También es una incomodidad en este sentido. También el escepticismo es un fuerte indicio de trauma, de un dolor que está guardando la persona que experimentó debido a confiar. Otra de las razones que podemos encontrar unida al escepticismo de sentirnos incómodos al pensar en esta posibilidad o en posibilidades por el estilo es el que es más cómodo el pensar que todo es por azar. Por lo tanto, puedo incluso estar en un papel de víctima, el cual siempre es el más sencillo de interpretar, y de no tomar un lugar de responsabilidad sabiendo que yo soy parte de un gran engranaje y que por lo tanto toda acción que yo haga tiene una consecuencia en los demás, tiene una consecuencia incluso en el todo. Y viceversa, pues el todo también influye en mí. Entonces esto nos puede llegar a dar miedo de una forma inconsciente y por lo tanto es totalmente rechazado por nuestro personaje actual o por nuestra mente consciente. Entonces digamos que este es el camino que toma nuestro ego de hacer las cosas más sencillas, de no ver y mejor evadir. Ahora, como todos sabemos, nuestro cerebro está dividido en dos mitades, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Esta sociedad en la que actualmente vivimos ha sido construida gracias al enfoque o al sobreentrenamiento, sobre desarrollo del hemisferio izquierdo, tal vez únicamente de este hemisferio. Este hemisferio trata con temas de lógica, del pensamiento tal vez más científico. Por lo tanto, toda nuestra educación está fundamentada en ese entrenamiento. Es por eso que es tan necesario para nosotros el lado lógico de las cosas, y esto como un colectivo. Aunque suene muy simple, tiene profundidades e implicaciones muy importantes, y más si estamos tratando este tema. Lo que siempre va a buscar nuestro ego, sobre todo, es esto, ¿no? Lo que es conocido, lo que puede ser comprobable, lo que se basa o se puede hacer por medio de un método científico. Y del otro lado, aunque también existe esta apertura, gracias al otro hemisferio, al hemisferio derecho cerebral, e incluso gracias a la combinación de ambos. Entonces, digamos que esta apertura, esta capacidad de ser receptivos ante la posibilidad de que astros y otros planetas tengan cierta influencia en nosotros y que incluso hayan trazado nuestra vida como destino, siempre está ahí en todos y cada uno de nosotros como individuos. Por lo tanto, estas son incluso funciones de la psique en cada uno de nosotros. Es algo que siempre va a estar ahí, descubierto o desconocido.
Ya si nos adentramos más profundamente a lo que significa estar encarnados en esta experiencia física y a una de las leyes que, lo queramos o no, nos están rigiendo todo el tiempo, es la ley del espejo, algo que seguramente se conoce por el nombre y que también llegó a popularizarse hace no mucho, hace algunos años, con El Secreto y este tipo de películas que nos hablaban sobre la ley de atracción. Pero no es tanto como una ley de atracción, sino que simplemente siempre se está reflejando algo. Es mucho más simple de lo que parece y aún así es muy, muy complejo. Lo que va a dictar a esta ley son las creencias del individuo, su base de creencias y sobre todo que estas creencias tienen su fuente, por así decirlo, en el inconsciente de cada uno. Todo lo que nos vamos a encontrar en el mundo externo tiene su semilla en nosotros mismos, en lo que creemos, en lo que no creemos. No hay discriminación de si eso es bueno para ti o no, por ejemplo, o un juicio con respecto a moralidad. Por lo tanto, si este individuo cree que esto no funciona, que la astrología no sirve, que siempre falla, que somos una bola de charlatanes, no lo sé, cuestiones por el estilo. Y lo mismo con lo que sea que este ejemplo pueda ser aplicado, el universo, si así lo queremos poner, la realidad automáticamente va a traer a la experiencia de este individuo las situaciones, las personas que puedan reafirmar esta creencia. Por lo tanto, verdaderamente a este universo no le interesa si esto es algo bueno para ti o no, simplemente hace lo que le pides en este nivel tal vez inconsciente y gracias a esta base de creencias. Ahora, profundizando aún más en estas leyes universales, si le queremos poner así, o más bien en las dinámicas que usa la vida en pro de su propia expansión y experiencia, encontramos un añadido a esta ley del espejo y es la ley de cómo es arriba, es abajo. Si queremos pensarlo de una forma más lógica, utilizando nuestro hemisferio izquierdo, si colocamos un espejo delante de nosotros, siempre hay una reciprocidad entre lo que estamos viendo y que del otro lado pues también se está viendo lo mismo, ¿no? Por lo tanto, hay dos perspectivas de un mismo punto, pero que son exactamente iguales. Pero a lo que voy con esta ley, esta dinámica, es que se recalca, se resalta esta ley del holograma, esta ley del espejo. Todo lo que sucede en el macrocosmos sucede en el microcosmos y por lo tanto esto también me da cierto lugar dentro de todo este mecanismo. No hay tal experiencia que incluya las coincidencias. Todo es un mecanismo conectado. Si todo está conectado, si todo está dentro de un mecanismo, por lo tanto, todo puede tener esta capacidad a ser también un reflejo o un espejo. Todo, absolutamente todo, incluso los objetos que en esta realidad percibimos como algo inanimado. Por lo tanto, también es difícil el aceptar este tipo de prácticas que nos conectan con esta posibilidad que suena demasiado intangible y que va más allá. Esta práctica nos puede invitar, nos puede incluso retar a saber que no todo puede ser conocido, sino que hay áreas de la vida que tienen que ser experimentadas para poder emitir un juicio. No podemos reducirlo a una ecuación, sino al contrario, tal vez es una experiencia muy individual, pero igualmente válida. Por lo tanto, luego, esta discusión que se ha tenido con respecto a la astrología, que si puede entrar a ser una ciencia o no, yo francamente lo creo algo no factible, porque digamos que el intelecto, la ciencia, es un fragmento de la vida y la astrología tiene la capacidad de ver la vida como un todo. Entonces, ¿por qué querría esta práctica el encerrarse en un solo aspecto de la existencia? Sería como limitarse a sí misma. Por lo tanto,
no lo creo factible. Y como puntos finales a esta explicación, hay que aceptar que nosotros venimos a integrar a esta vida, no a separarnos de las cosas. Por lo tanto, si hay cuestiones que nos incomodan, que no entendemos, lo que naturalmente como instinto haremos será el rechazarlo o negarlo, cuando en sí tenemos que trabajar a intentar comprenderlo e integrarlo en nosotros mismos. Pues si retomamos los puntos anteriores, si lo estamos viendo en ese momento manifestado en nuestra vida, es porque nosotros tenemos que ver en ello y tenemos que tomar responsabilidad también. El escepticismo y la desconfianza siempre van a reafirmar la separación, por lo tanto estamos fallando en este principio original del objetivo de la vida. Ahora también tenemos que ver el rol del ego, el cual convence al individuo de que es tal vez demasiado importante como para verse afectado por cosas tan lejanas o tan intangibles, ¿no? Hay que identificar esta voz y qué es lo que nos dice con respecto a estas prácticas. Si el ego siempre va a querer o va a pensar que es más importante lo inmediato y lo palpable. Y al mismo tiempo, este es un discurso a nivel inconsciente que tiene muchas implicaciones más allá de lo evidente. Es también un discurso de sentirse tan pequeño como para poder formar parte del cosmos, lo que yace más allá. Entonces, digamos que, ¿quién está limitando a quién? Pues este discurso vendría siendo también un mecanismo puro de defensa e incluso de desvalorización propia. Por eso creo que más allá de el querer saber tu futuro o cosas tan superficiales que también entran en esta tendencia más popular, este tipo de herramientas como la astrología nos dan la oportunidad de hacernos responsables aquí y ahora de nosotros mismos. También nos da la oportunidad de entrenar esta apertura y esta aceptación. Ahora, entrando específicamente en el tema de este video, ¿cómo se puede explicar que tenga una fuerza, una presencia en nuestra vida la astrología o este lado más místico de la vida? ¿Cómo lo podemos comprobar? Y la verdad es que no hay forma, amigos, no hay forma de hacerlo, porque precisamente ella se sale de todo esto que nuestro ego, sobre todo, es el que lo pide. Entonces, no hay forma de hacerlo. Si acaso como hechos comprobables, únicamente podremos obtener la experimentación de eventos cotidianos como nos puede quemar la luz del sol, su radiación y las implicaciones que ésta tiene, o incluso las mareas, que son eventos causados por las fuerzas de atracción gravitatorias entre el Sol y la Luna con respecto a la Tierra. Y tomando en cuenta que un buen porcentaje del cuerpo humano está constituido por agua, ya nos habla de un evento más que comprobable en nuestra propia vida y en nuestro propio cuerpo. Por lo tanto, los invito a que se acerquen a este arte a través de profesionales y que se metan lo más posible en él, lo conozcan lo más posible para entonces emitir un juicio. Ahora, yo personalmente les puedo decir que todos los individuos que tienen cierta tendencia a no creer en todas estas experiencias, siempre es debido a configuraciones muy específicas en su carta astral natal. Por lo tanto, me gusta decir que aunque no sepas o no quieras estar en el juego, estás en él.